Es el acusado, pero es el que lanza las acusaciones que más escuecen. Es el juzgado, pero su relato suena a juicio final para los demás. Es el presunto corruptor, pero dibuja para el tribunal un esquema donde él solo era un pobre peón. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Aldama desencadenado. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. El empresario Víctor de Aldama ha declarado en el juicio del caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas. Pero ha debido pensar que todo lo que sabíamos, todo lo que ya se juzgaba, no era suficiente. Ha decidido añadir más leña al fuego, una leña llamada Pedro Sánchez. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Aldama ha señalado directamente al presidente del gobierno como conocedor, como líder en la sombra de su banda organizada. Él era solo un enviado para abrir canales de negocio o políticos con México y Venezuela. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Aldama da a entender que el presidente del gobierno y los presuntos hacedores de la trama van de la mano, que tienen una relación cercana y de amistad. Y hablarle en el plan coloquial que habla Koldo, pues en plan broma, como un colega, pero te voy a arrancar la cabeza al presidente. Bueno, a mí me sorprendía bastante. En esa relación tan engrasada, según Aldama, él acabó siendo un interlocutor con empresarios de la construcción para pedir mordidas. Hasta ahora, esas mordidas, esas comisiones, según su testimonio, eran para Ábalos y para Koldo. Ahora, 2 años después de su primera declaración, igual que nombra a Sánchez como número 1, nombra al PSOE como destino de ese dinero. Él me dice en muchas ocasiones que necesitan financiación, como he dicho, para el partido. ¿Vale? A lo que yo ya entiendo luego cuál es ese tipo de financiación. Hay pasajes en el relato de Aldama que pueden ser ciertos y otros que serán mentira. Pero en un juicio lo más importante es que se puedan demostrar, y el empresario no da ninguna prueba, ni indica dónde puede encontrarse alguna prueba de esa supuesta financiación ilegal. De lo que sí hay constancia documental, judicial, policial, es de su trama de corrupción con Ábalos y con Koldo para darles dinero a cambio de contratos públicos, para la compraventa de mascarillas y de lo que surgiera. Era una relación estable, fraguada en el tiempo. Antes de esto yo ya estaba haciendo, digamos, favores, sembrando, ¿vale? Para ganarme la confianza de ellos. Este caso de corrupción no sería posible sin 3 piezas que se retroalimentan unas a otras. El político de mucho nivel, Ábalos, con acceso a un presupuesto millonario de dinero público de un gran ministerio. Un político de bajo nivel, su asistente Koldo, que se mueve por debajo tejiendo los favores. Y un empresario que corrompe y que quiere estar cerca del poder, Víctor de Aldama. Yo lo que busco es tener notoriedad. Si yo os doy, vosotros me tenéis que dar. ¿Qué hace entonces Aldama para conseguir esa influencia en el ministerio? Pagar. Aunque él dice que hacer de intermediario. Y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Este caso se parece a otros en que es la corrupción relacionada con obras públicas que tantas veces hemos visto en España, aunque con sus propias normas de confianza, su propio código entre caballeros. Si me pregunta usted si había un pacto de consecuencia por obra adjudicada de cuánto dinero era, pues no había, digamos, una regla, no había un porcentaje de la obra, era lo que pactábamos por obra, o dependiendo de cómo fuera el contrato, pactábamos una cantidad o pactábamos otra cantidad. Además de esa cantidad había, según Aldama, un sueldo fijo, una cantidad que Aldama abonaba por lo que pudiera caer en el futuro. Al final, los 10.000 euros es un fijo, que es algo que yo quedo con Koldo para que ellos, digamos, estén tranquilos en sus gastos mensuales fijos. Es corrupción como otro, la de toda la vida. Lo que pasa es que en este caso, en torno a este caso y a estos personajes, hay mucho más. Hay que organizar algo al jefe para que se relaje.
Yo le digo que qué se refiere con organizar algo al jefe para que se relaje y me dice, bueno, pues hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale? Las grabaciones que hemos ido conociendo de esta trama y las propias declaraciones del juicio dibujan un relato de la corrupción muy personal. Quiero decir, yo he visto al señor Ábalos, que es lo que al final me preocupaba, llevar señoritas en el coche oficial. En 2019, Aldama empieza a pagar 2.700 euros de alquiler mensual de un piso en Plaza de España, en Madrid, a una mujer con la que Ábalos mantenía una relación, la famosa Jessica. Mira lo que Víctor está haciendo para que Jessica esté tranquila. El testimonio de Aldama está siempre en entredicho porque, al ser acusado, está claro que es una versión interesada, tiene derecho a mentir además y tiene razones para mentir, pero da una sensación, entre el miedo y el patetismo, escucharle airear en el juicio los favores que le hacía a Koldo. La inseminación de su esposa en ese momento, bueno, no sé si de su pareja, para el tratamiento de fertilidad que se le hace para que se quede embarazada. Bueno, se le compra una motocicleta, bueno, pues es una scooter, se le regala un vehículo, que si no me equivoco es un todoterreno, pero de los baratos, de los pequeños. Se lo regalo yo, obviamente pagándolo seguramente con una de mis empresas, pero se lo regalo yo. Escenas muy cutres en las que casi que es preferible no ahondar demasiado. Yo le digo, si subes a la oficina y le pones una mano encima a Alberto, el que se va a ir de la oficina con la cara partida vas a ser tú. Es decir, nos llegamos a pegar en la oficina. Pero toda esta salsa, que es muy tentadora, no nos debe alejar de lo fundamental. Aldama, en el juicio en el que él es el acusado de corrupción, ha acusado al PSOE de financiación ilegal y a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, de saberlo y de consentirlo. A lo que ellos siempre me han dicho, que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista, ¿vale? Y a lo que yo siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente, y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. José Manuel Romero, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? José Manuel Romero es director adjunto del diario.es, ha estado siguiendo este caso desde el principio. Romero, danos un poco de contexto para los que hemos aterrizado ahora en este juicio, de por qué Aldama habla tanto, confiesa tanto, da tantos detalles en todas direcciones de todo tipo. ¿Qué interés tiene en confesar su propia corrupción y señalar a los demás? Pues efectivamente, Juanlu, lo que más sorprende de la sesión del juicio en el Tribunal Supremo es que Aldama ha introducido algunos datos nuevos respecto a todo lo que ha ido contando en relación con esta trama de corrupción. La explicación que dan los abogados con los que llevamos hablando largamente sobre esta sesión del juicio es que está intentando reducir al máximo la pena que para él va a solicitar la Fiscalía Anticorrupción. Para los legos en esta materia, el Código Penal establece que cuando un imputado, un procesado, confiesa la culpa, se le puede reducir la pena a la mitad, que es más o menos lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción ya en su escrito de acusación. Mientras que a Ábalos y a Koldo García les pide 24 años de cárcel, en el caso de Aldama me parece que son 8 años de cárcel lo que les pide la Fiscalía Anticorrupción. Aún así, dicen que con esta nueva declaración en el Tribunal Supremo, Aldama pretende que se le reduzca todavía más esa petición de pena. Hay juristas que cuentan que mientras que la confesión de culpa sí que permite reducir la petición de pena, la colaboración con la justicia, una vez que tú conoces que eres objeto de un procedimiento judicial que va contra ti, no te reduce la petición de pena. O sea, lo que ha hecho hoy Aldama no es confesar su culpa precisamente, sino dar algunos detalles que inculpan a otros. Es una colaboración con la justicia que no sirve para atenuar la pena. Romero, recordemos que Aldama también tenía una relación con una trama, con un juicio aparte sobre empresas de hidrocarburos por presuntamente un fraude en el IVA, que en principio no tiene que ver con este caso de Ábalos y Koldo, pero que al final ha acabado relacionándose con este caso de Ábalos y Koldo, porque gracias a este caso, en el otro está en libertad provisional. Sí, aquel fue uno de los episodios más raros y más sorprendentes de toda esta causa. Hay que recordar que Aldama primero fue imputado por el caso de las mascarillas. En ese momento y durante la instrucción
no reveló nada relacionado con lo que conocemos ahora, o sea, no disparó contra el presidente del gobierno, ni contra Ábalos, ni contra Koldo. Cuando es imputado en el caso hidrocarburos e ingresa en prisión provisional por decisión del juez, debido a que había una sospecha sobre un fraude multimillonario en el IVA, Aldama o su abogado proponen a la Fiscalía Anticorrupción declarar en relación con la otra causa, en el caso Mascarillas, digamos, colaborar con la justicia, confesar la culpa y de esa manera salir de prisión por el caso hidrocarburos, que es algo que la Fiscalía Anticorrupción acepta y que permite a Aldama estar en libertad desde prácticamente el inicio de la instrucción del caso Mascarillas. Bueno, ya tenemos el desde dónde, desde qué circunstancia personal habla Aldama, que creo que es importante entenderlo. Hablemos de lo que ha dicho, de todas las cosas que ha lanzado en su declaración, ¿qué es lo que a ti te ha parecido más nuevo o más relevante? Digamos que es muy complicado encontrar ya algo que sorprenda en las declaraciones de Aldama porque lleva paseándose por determinados platós de televisión desde prácticamente que consiguió la libertad, pero ha introducido en la sesión del juicio algún elemento muy sorprendente. Ha venido a contar que lo que en realidad hizo no fue ser el nexo corruptor del Ministerio de Transporte, sino que acudieron a él, que Koldo García, el asesor de Ábalos, acudió a él para pedirle algo bastante extraño: ser intermediario en el amaño de obra pública, de manera que fuera el recaudador de las mordidas que posteriormente irían a financiar al Partido Socialista Obrero Español, que es una acusación especialmente grave que hasta ahora no había sido capaz de formularlo en ninguno de los meses que han transcurrido desde su puesta en libertad. Nunca había llegado tan lejos como hoy, vincular el amaño de obra pública con la financiación ilegal del PSOE, del que, por cierto, no hay una sola prueba en toda la investigación. De eso, al menos, del amaño de obras, podremos hablar más en detalle, pero no vinculado a la financiación ilegal del PSOE. Y la segunda cosa que se ha empeñado en decir durante la declaración es que el jefe de esta trama criminal, de esta trama corrupta, era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tampoco aparece en ninguna de las pruebas aportadas durante la investigación de este caso. No aparece Pedro Sánchez en grabaciones de Koldo García, no aparece en mensajes de WhatsApp de Ábalos relacionado con lo que se está investigando. Pero ambas dos cosas las ha soltado en el juicio Aldama, poniendo un nuevo elemento incriminatorio contra el gobierno, más que contra Ábalos y contra Koldo. Romero, decimos que todo esto Aldama lo ha contado sin mostrar pruebas, no hay mensajes, no hay pantallazos, no hay más testimonios en este sentido, pero lo ha ido relatando con todo lujo de detalles que se puede haber inventado, pero hay como mucho desplegado, ¿no? A priori no hay pruebas, pero todo esto podría provocar otra actuación judicial paralela, diferente, para investigar una posible financiación del Partido Socialista después de esta declaración. Podría desencadenarla, Juanlu, porque recuerda que en el caso Gürtel hubo una declaración de quien era secretario general del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, que acabó contribuyendo a la imputación, procesamiento y juicio de Paco Camps, del que luego fue absuelto, ¿eh? Esto podría ocurrir. También hay un detalle en relación con todo lo que ha puesto encima de la mesa hoy Aldama, y es que, si te das cuenta, cada una de sus acusaciones estaba atada a una coletilla que era según me dijo Koldo García. O sea, él no ha aportado pruebas porque todas las acusaciones eran lo que le decía a él Koldo García. Koldo García me dijo que si podía intermediar en el amaño de obras para financiar al PSOE, porque era un dinero que iba para financiar al PSOE. Koldo García me dijo que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, que Pedro Sánchez era no sé qué. En realidad, pruebas de lo que acusaba ha dado muy poquitas. Sobre Koldo y sobre Ábalos hemos escuchado escenas sórdidas relacionadas con parejas, novias, exnovias, prostitución, en fin, todo eso ha estado en estos días en los que se ha desarrollado el juicio, aunque el juicio no va de eso, sino del dinero que recibieron Ábalos y Koldo a cambio de beneficiar a las empresas de Aldama. Pero sobre esto, específicamente, sobre el triángulo que sí se juzga, ¿hay algún elemento que le pueda complicar la vida más a Koldo y a Ábalos, Romero? Yo creo que hay muchos datos del relato de Aldama que tienen toda la verosimilitud del mundo, pero si te das cuenta, a lo largo del juicio ha habido ocasiones en las que las barbaridades que contaba Aldama contra ellos
había primeros planos de ellos dos que se estaban riendo como diciendo, pero qué barbaridades estamos escuchando. No creo que hoy salgan más preocupados de lo que entraron en el juicio porque haya algún elemento, algún dato, alguna prueba que haya aportado Aldama que ellos no esperasen o que realmente tenga la suficiente solidez como para agravar la situación en la que se encuentran ambos dos. Porque no tenemos que olvidar, Juanlu, que en relación con toda la investigación hay decenas de pruebas que culpan a Ábalos y a Koldo García de una grave corrupción en el Ministerio de Transporte durante los años en los que estuvieron ahí. Eso que mencionabas de las risas entre ellos, entre Koldo y Ábalos, yo sé que es un poco una frivolidad, pero para mí es una de las imágenes de esta sesión, ¿no? Ver a dos personas que tienen intereses probablemente de defensa contrapuestos, que se han acusado el uno al otro de cosas, ¿no? Pero que cuando todo estalla, Ábalos se ríe con Koldo y Koldo mira con complicidad a Ábalos y de pronto en el banquillo de los acusados vuelven a ser ese par de cómplices y amigos. Es una escena peculiar. Muy peculiar, pero el viaje a los infiernos de Ábalos es inexplicable sin Koldo García y el viaje a los infiernos de Koldo García es inexplicable sin Ábalos. O sea, los dos saben que los dos son culpables y que no hay uno que tenga más culpa que el otro. Probablemente Ábalos le pueda achacar a Koldo por qué razón grabó todas las tropelías que estaban cometiendo ambos dos. Pues sí, quiero decir, eso pudo ser una traición de Koldo García a Ábalos, pero aparte Koldo García estuvo recaudando dinero para hacer la vida más fácil a Ábalos durante los 3 años en que estuvo como asesor del ministro, ¿no? Entonces yo entiendo la complicidad de esas sonrisas. A lo largo del juicio podremos ver cómo las estrategias de defensa de Koldo García y de Ábalos no están tan enfrentadas como pudieran aparentar, porque insisto en que no se entiende lo que hizo el uno sin la colaboración del otro y al contrario, ¿no? Ábalos no puede decir que todo lo que ha pasado es culpa de Koldo. Es imposible que diga eso. Romero, la última. Para los que no vemos muchos juicios, pero sí hemos visto el interrogatorio a Rajoy y a Cospedal la semana pasada en el juicio de la Kitchen y este de Aldama, da la sensación de que son muy diferentes, son universos paralelos. La actitud del tribunal, de la presidencia del tribunal, del juez, de la jueza, de la fiscalía. Tú que tienes más experiencia, ¿has tenido esa sensación de que en la Kitchen todo estaba mucho más acotado, mucho más medido, mucho más restringido y aquí pues se ha podido hablar de absolutamente todo, hasta lo que no está en juicio? Tengo esa sensación y te diría que ni tanto como ocurrió en el juicio de la Kitchen, donde la presidenta del tribunal evitó hacer un montón de preguntas a las acusaciones populares, a quienes iban como testigo incluso, ni tampoco como lo de hoy, donde prácticamente a Aldama el interrogatorio que le ha hecho el fiscal anticorrupción apenas ponía en contradicción nada de lo que decía, pese a que en muchos casos se contradecía con lo que había dicho en la fase de instrucción. El tribunal o el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tampoco ha interrumpido en ningún momento al imputado en este caso, porque hablaba de cosas que no estaban ni siquiera en la causa, donde la abogada de Koldo García Izaguirre le ha recordado al presidente del tribunal que el amaño de obras está investigándose en otro tribunal, en la Audiencia Nacional, y que por tanto no podía referirse a ello ni en las preguntas ni en las respuestas, y el presidente del tribunal no le ha hecho ni caso y ha dejado que Aldama siguiera contestando sobre eso. La laxitud con la que han intervenido contrasta mucho con el rigor con el que en la Audiencia Nacional se está tratando el caso de la Operación Kitchen. José Manuel Romero, director adjunto del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 935.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.